Buenos días. Primero quisiera agradecer la invitación de la Superintendencia. Es un placer estar acá en Ecuador. Creo que es muy importante esta relación que se pueda generar entre las agencias de competencia. Creo que permite conocer las mejores prácticas en cuanto al análisis de conductas anticompetitivas y de esa manera permite fortalecer a las agencias de competencia. En este caso, al INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa de Competencia del Perú, y a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado de Ecuador. Al igual que la exposición de ayer de David, mi exposición se va a centrar en analizar cómo interactúa la regulación sectorial con la libre competencia. Ayer David hizo una muy buena exposición en cuanto a las fallas de mercado y cómo la libre competencia debería analizarse, ¿no? Puso un caso de Brasil específicamente. Quisiera precisar que lo que voy a presentar es cómo ha analizado la Agencia de Competencia en Perú estos casos donde existen sectores regulados y si emito alguna opinión es a título personal. El Instituto Nacional de Defensa de Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual en Perú es una institución que se encarga de velar por el correcto funcionamiento de los mercados, generar de esta manera la mayor eficiencia en los mercados y promover de esta manera el mejor bienestar para los consumidores. El instituto, el INDECOPI, cuenta con diferentes comisiones, por ejemplo la Comisión de Barreras Burocráticas, la Comisión de Protección al Consumidor, la Comisión de Subsidios Cruzados, y la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. En este caso es en el área en el cual yo trabajo, que se encarga de velar por sancionar aquellas conductas como las prácticas de abuso de posición de dominio y las prácticas colusorias, ya sean verticales o horizontales. Asimismo nos encargamos de velar y tenemos la supervisión en el caso de control de fusiones para el sector eléctrico, a diferencia de la superintendencia que tienen para todos los mercados. Dicho esto, lo que voy a presentar es cómo interactúan o cómo se analizan los casos en estos dos ámbitos de aplicación. La política de competencia y la regulación económica son herramientas de control y supervisión por parte del Estado. Ambas definen en menor o mayor medida el comportamiento de los agentes económicos y buscan lograr el desempeño eficiente de las industrias. Claro, ambos tienen un diferente ámbito de aplicación, mientras que las conductas, el análisis de políticas de competencia busca analizar aquellos comportamientos ex post de cómo se han comportado los agentes económicos en el mercado. Las conductas de regulación o la aplicación de políticas regulatorias busca ex ante determinar cómo deben de comportarse los agentes económicos en el mercado. ¿Okay? La jurisprudencia en los casos antitrust en el Perú ha demostrado que existen situaciones en las cuales las normas de competencia resultan inaplicables frente a escenarios donde la regulación sectorial ocupa ya un espacio normativo. Esto implica que cuando existe norma sectorial, la norma de competencia no tendrá cabida. Esto se conoce, como lo vamos a mencionar más adelante, como el principio de supletoriedad, el cual nos dice que si algún mercado ya se encuentra regulado, el ámbito de aplicación de las políticas de competencia ya no podrían analizarse, dado que este mercado ya se encuentra regulado por condiciones específicas del mismo mercado. La razón de dicho criterio obedece a que ciertos mercados poseen características diferentes a otros. Un ejemplo de ello son las industrias de redes, como el de telecomunicaciones, como el de saneamiento, en algunos casos de transporte, como pueden ser los monopolios naturales en puertos. En este contexto, que resulta poco favorable para la creación de condiciones de competencia o para la contestabilidad del mercado. Por ello, en industrias con características de monopolio natural se aplica la regulación. Es decir, si vemos que por determinadas características del mercado no se pueden generar las condiciones de competencia, estos mercados deberían ser regulados. En términos económicos, ¿esto cómo se conoce? Como subactividad de costos. Si determinada industria presenta subactividad de costos, es decir, economía de escala, economías de ámbito, es imposible que se generen condiciones de competencia en ese mercado. En ese sentido, en el Perú, por ejemplo, se han buscado regular y establecer regulaciones que determinen, como en un caso de un segundo mejor,
cómo deberían actuar estas empresas. Es decir, cuando se regulan estos sectores, se simulan condiciones de competencia, que por las mismas condiciones de mercado no se podrían obtener una interacción entre las empresas. Específicamente, el artículo 3 del Decreto Legislativo 1034, que es la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, señala lo siguiente, en cuanto al ámbito de aplicación: que se encuentran fuera de aplicación de la presente ley, es decir, de la represión de conductas anticompetitivas, aquella conducta que es consecuencia de lo dispuesto en una norma legal. El cuestionamiento de dichas normas se realizará mediante las vías correspondientes y no ante la autoridad de competencia prevista en la presente ley. No obstante ello, discrecionalmente, la autoridad de competencia podrá emitir informes con relación a las conductas referidas en el párrafo anterior con el fin de evaluar sus efectos sobre la libre competencia y el bienestar de los consumidores. Entonces, de lo que se puede apreciar del ámbito de aplicación de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas en el Perú, lo que se dice es que tiene que entenderse que se tendrán en cuenta los principios de supletoriedad. Es decir, esta regla por la cual, si existe una doble tipificación, es decir, en el ámbito de la regulación y en el ámbito de la libre competencia, prevalecerá el instrumento regulatorio. Efectivamente es lo que ha sucedido en los casos en los cuales se han analizado conductas anticompetitivas que tienen que ver tanto en el marco normativo de regulación como en el ámbito de aplicación de conductas anticompetitivas, de libre competencia. En este caso, lo que ha sucedido en el Perú es que se han realizado otras actividades, como puede ser la abogacía, la competencia y los informes. Lo que ha sucedido es que si, por ejemplo, sucede una determinada denuncia, lo que ha sucedido es que se ha metido, si hemos visto que suceden fallas de mercado, se han emitido algunos informes y abogacías respecto a cómo debería de funcionar o cómo se podrían generar mayores condiciones de competencia en ese mercado. En ese sentido, en los últimos años se han generado mayores abogacías, informes en cuanto a generar mayor eficiencia en los mercados y promover la mayor competencia en estos. En el 2002, la CLC, que es la Comisión de Libre Competencia, fijó su posición sobre la ocurrencia de normas antitrust y sectoriales, es decir, de regulación, explicando por primera vez la prevalencia de la regulación sobre la competencia. Es decir, que si determinada conducta se encuentra regulada, debería analizarse solo bajo la aplicación de regulación. ¿Okay? En aquella ocasión, el primer caso que tuvimos, donde fijamos una posición, fue en el caso de Paneles NAPSA, que es una empresa que se encarga de la publicidad exterior en el Perú, que hace unos años fue comprada por Clear Channel, que es esta empresa internacional estadounidense que se encarga también de publicidad exterior. ¿Okay? Esta empresa, Paneles NAPSA, denunció a Delnor. Delnor es una empresa de distribución que también se encuentra regulada, dado que es un monopolio natural en la distribución del sector eléctrico. ¿Okay? Paneles NAPSA denunció a Delnor por negarle injustificadamente el suministro eléctrico de 0.30 kilowatts para el funcionamiento de 2 paneles. El comportamiento anticompetitivo que señalaba la denunciante era que el suministro de energía de Delnor brindaba a su competidora punto visual. Es decir, lo que ella denunciaba es que no se le brindaba este servicio eléctrico para los paneles que esta empresa tenía, pero sí se le brindaba para la empresa competidora, que era punto visual. Lo que se dijo, o lo que determinó la comisión, es que esta conducta era improcedente, dado que el sector eléctrico se encuentra regulado y que Delnor es una empresa de distribución que se encuentra regulada. Lo que regía en esa regulación era de que Delnor se encuentra obligada a brindarle a todas aquellas entidades o agentes el servicio eléctrico por menor a 1 megabyte. Es decir, Paneles NAPSA estaba incluida dentro de las empresas a las cuales Delnor se obligaba a brindarle el servicio eléctrico. Entonces no era una política anticompetitiva en el sentido de que quería excluir el mercado. En todo caso tenía que analizarse bajo un incumplimiento de la regulación que tenía en este caso Delnor, que era brindarle el servicio eléctrico.
La lógica de esta edición reside en el carácter secundario de las normas de competencia, considerando que las disposiciones regulatorias sustituyen la regla del mercado al ser las primeras de carácter específico, mientras que las segundas son de carácter más general. En este sentido, como repito, con este fundamento la CLC declaró improcedente la denuncia por carecer de competencia en el mercado de electricidad, dado que se encontraba regulado. De forma similar, tuvimos otro caso en la cual se resolvió el caso de Practimar. Practimar es una entidad que se encarga de brindar servicios marítimos en determinados puertos. ¿Okay? Contra ENAP, que es la empresa nacional de puertos en el Perú, en ese momento, en esos años. Practimar se dedicaba a la administración de prácticos marítimos que prestaban servicio o que prestan servicios en el terminal portuario de Hilo, en este caso puntual de esta denuncia, utilizando como elemento de apoyo los remolcadores, las lanchas y los gavieros. En vista de que el servicio de gaviero lo ofrecía ENAPU, gavieros son aquellos servicios en los que se ata el buque, son aquellos que brindan ese servicio, ¿okay? Esos barcos, el servicio que brindan los prácticos, ¿no? Muy parecido a lo que brindan los servicios con prácticos. En este caso, el que brindaba el servicio de gaviero lo ofrecía ENAPU, con tarifas máximas reguladas por OCITRAN. OCITRAN es el organismo regulador de transportes en el Perú, ¿okay? Entonces, estaba brindado bajo esta regulación. Practimar decidió contratar los servicios con operaciones marítimas y portuarios, OPEMARPO, para la adquisición de tales servicios, pero INAPU se negó a permitir la entrada del personal a OPEMARPO bajo el argumento de que OCITRAN no había aprobado los lineamientos y reglamentos de acceso. En el mismo sentido, en el caso de paneles NAPSA, de esta publicidad exterior, la CLC declaró improcedente dado que este sector y este mercado ya se encontraba regulado, ¿no? En este caso por OCITRAN, fijando tarifas máximas. Y lo que sucedía es que se había incumplido una de las condiciones en este mercado regulado, ¿okay? Lo más interesante de esta controversia es que el Indecopi se declaró improcedente a pesar de que en el decreto legislativo sí recogía el supuesto de hecho genérico, es decir, el abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa de trato. En el caso anterior de paneles NAPSA, que denunciaba de Delnor, no había una relación de competencia entre paneles NAPSA y Delnor. No es que Delnor, que es la empresa de distribución, participaba en la publicidad exterior. Pero en este caso sí, ENAPU tenía algún interés, se podría decir, supuestamente, dado que afectaba su posición de dominio en este mercado. O sea, sí existía una relación de competencia. Sin embargo, a pesar de ello y de que la negativa de trato a través del abuso de posición de dominio está recogido en ese entonces en el decreto legislativo 701, ahora el decreto legislativo 1034, no se analizó dado que se encontraba bajo el ámbito de aplicación de las políticas regulatorias, que en este caso la fijaba OCITRAN. Igualmente, en el Perú tenemos el organismo supervisor de la inversión en telecomunicaciones, que es OFITEL, que es un organismo que también se encuentra regulado. El OFITEL también tiene facultades para manifestarse sobre temas de libre competencia, únicamente sobre el mercado público de telecomunicaciones. Es decir, OCITEL, que es el organismo regulador de telecomunicaciones, no solamente tiene el ámbito de aplicación en cuanto a regulación en el mercado público de telecomunicaciones, sino también tiene una oficina de supervisión de libre competencia, ¿okay? En este caso, la conducta que analizó el regulador tuvo que ver con una denuncia interpuesta por la red privada virtual en contra de Telefónica del Perú por abuso de posición de dominio en la comercialización del plan tarifario denominado línea premium. Dicha conducta configuraba una práctica discriminatoria, dado que los proveedores de Internet no conectados a la red telefónica fija local de Telefónica del Perú, toda vez que ésta le negaba la tarifa plana promocional por haberse conectado a través de sus competidores, es decir, le cobraba una tarifa mucho más alta, con tal posiblemente de excluirlos del mercado, ¿no? Esa era la hipótesis anticompetitiva.
dado que le negaba la tarifa promocional por haberse conectado a través de otros competidores. Esta situación fue expuesta por la denunciante, que interconectaba a los usuarios a través de la red América Tel Perú. En este caso, la CCO, que es el cuerpo colegiado de SUTEL, que se encarga de ver cómo interactúan las empresas y los agentes en el mercado, es decir, la oficina de libre competencia en el caso de telecomunicaciones, entendió que el requerimiento implicaba realizar el acto administrativo de aprobación del citado plan tarifario efectuado por la Gerencia General de SUTEL. Es decir, este plan tarifario ya se encontraba regulado por la Gerencia General de los SUTEL, ya que ello no era susceptible de ser analizado vía procedimientos de solución de controversias, que es estos análisis que realizan estos cuerpos colegiados. Por lo tanto, se declaró no competente, dado que la evaluación de tal plan estaba a cargo del regulador, no de esta oficina de cuerpos colegiados que brindan soluciones en cuanto a las controversias entre los agentes. Al igual que en el caso del Indecopi, se pronunció en que debería de analizarse bajo el ámbito de aplicación de la regulación, ¿no? En este sentido, se confirmaría la regulación que hizo el Indecopi en torno al principio de sujetoriedad, es decir, puesto que la regulación, al referirse a conductas con potenciales efectos anticompetitivos, reemplazaría las normas generales del mercado por considerar que su aplicación se muestra menos beneficiosa. Es decir, tenemos análisis más específicos y análisis más generales, en el sentido de que el organismo regulador sí conoce de primera instancia cómo se comporta el mercado y cómo debería de funcionar eficientemente el mercado. Ellos tienen una primera prioridad en cuanto al comportamiento y análisis de estas conductas, y si se encuentran regulados, ellos son quienes deberían de establecer qué conductas deberían de ser sancionadas o de modificarse determinado reglamento en su regulación, ¿no? Posteriormente, el OSUTEL pudo confirmar el mismo criterio cuando analizó la controversia entre Nextel y Telefónica Móvil. En este caso, la demanda planteada por Nextel obedece al hecho de que Telefónica Móvil cobraba un cargo de terminación por llamadas originadas de redes externas a su red, llamada OFNET, mayor al cargo de terminación por llamadas originadas y acabadas en su propia red, llamadas ONNET, lo cual evidenciaba, según Nextel, una clara intención anticompetitiva por elevar los costos de los rivales, ¿no? En este caso, para expulsarlos del mercado. Como se puede ver, Telefónica Móvil cobraba un precio si la llamada provenía de un agente diferente al de su propia empresa, a que si la gente era parte del mismo Telefónica Móviles. Con esto, lo que se evidenciaba, lo que expuso Nextel, es que el efecto anticompetitivo era de elevar los costos de los rivales, y con esto generar un efecto exclusorio en estas otras empresas. En este caso, los cuerpos colegiados notaron que su decisión versaría sobre el valor de cargo de terminación, o sea, cuánto debería de cobrar efectivamente Telefónica Móviles. El mismo que había sido objeto de aprobación por la Gerencia General de los SUTEL, del organismo regulador, como parte del contrato de interconexión y las adendas que se generaron. En este sentido, considerando ello, los cuerpos colegiados no tenían facultades para realizar un tema que es propio de la vía regulatoria, es decir, ya se había establecido cuánto era este cargo de interconexión de llamadas de diferentes redes. En este sentido, no tenían por qué pronunciarse los cuerpos colegiados en cuanto a si generaban efectos o no competitivos, dado que se había dado en el marco de la regulación. Otro caso que tenemos es que ante el Indecopi se llevó a cabo otro procedimiento que se inició por una denuncia de Termoselva contra el Comité de Operaciones Económicas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, el COES. Termoselva es una empresa generadora del sistema eléctrico en el Perú, ¿ok? Y el Comité de Operaciones Económicas del Sector Eléctrico Interconectado Nacional, el COES, es una empresa que se encarga de establecer de qué manera se tiene que brindar el servicio de generación eléctrica en Perú. Es decir,
a través de que las empresas, ya sea que realizan generación eléctrica por ciclo combinado simple, ciclo combinado compuesto, o por generación eléctrica o por generaciones eólicas, el COES lo que hace es ver la manera más eficiente de que cuando se establece la demanda de electricidad, qué servicio debería ser brindado a los menores costos. Es decir, por lo general va a suceder que la generación eléctrica hidráulica, que es la que presenta los menores costos, sea quien brinda primero los servicios de generación eléctrica y luego los de ciclo combinados de gas natural, por ejemplo. En este caso, Termoselva había denunciado al COES. Termoselva opera en el mercado de generación eléctrica, como ya he mencionado, y por tanto tiene la obligación de reportar sus costos de aprovisionamiento de combustibles al COES para que esta entidad, en cumplimiento de sus funciones, emplee dicha información como uno de sus factores que permita determinar el orden de prelación del despacho de energía eléctrica. Esto que les había dicho de que primero, por eficiencias económicas, quien brinda el primer servicio es la que tiene los menores costos. En este caso sería una empresa generadora eléctrica hidráulica. En este caso, lo que había sucedido es que Termoselva le había reportado unos costos mucho menores y por lo tanto ella, en sus pretensiones era de que ella primero brindara este servicio, ¿no? Así comunicó el COES sobre una reducción de costos aludidos de esta empresa. Y sin embargo el COES rechazó dicha declaración por considerar que se trataba de una manipulación artificial de sus costos reales para ser designado primero en el orden de despacho de energía. Asimismo, el COES agregó como fundamento el hecho de que el proveedor de su gas natural era Oitía, una empresa del mismo grupo económico. Por eso, los costos anunciados calificaban como precios de transferencia y no como una reducción propia del mercado. ¿No? No sabía, lo que el COES había dicho es que no se traducía en una reducción de costos por mayores eficiencias que había generado Termoselva en este caso. Igualmente, a esta denuncia, la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI resolvió la improcedencia de denuncia por entender que la decisión del COES se fundamentaba en facultades conferidas en la Ley de Concesiones Eléctricas. Por tal razón, su actuar se tenía por acto administrativo y como tal no era susceptible de ser visto. En este caso, ¿quién es el organismo que le entrega esta Ley de Concesiones Eléctricas? Es el OSINERMIN, que es la empresa, que es el organismo regulador en energía y minería en el Perú. En este caso, era el OSINERMIN quien tendría que analizar estas conductas. De que si el COES había hecho eficientemente su trabajo o realmente buscaba algún efecto anticompetitivo en estas empresas de generación eléctrica, ¿no? Entre estos dos casos que hemos tenido, en cuanto a si una determinada conducta debe analizarse bajo el ámbito de aplicación de libre competencia o regulación, tenemos, por ejemplo, la denuncia presentada por la envasadora Alfagas contra Repsol, contra Zgas y contra Peruana de Combustibles por un presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de trato. Como les había mencionado hace un momento, dentro del decreto legislativo 1034, que es la ley que sanciona las conductas anticompetitivas, se encuentra enmarcado la negativa de trato como abuso de posición de dominio. En este caso, Alfagas había denunciado que estas tres empresas habían cometido una negativa de trato contra ella. Alfagas y las denunciadas son empresas dedicadas al envasado y comercialización de gas licuado del petróleo, GLP, en balones, actividades reguladas por el reglamento de comercialización de GLP, en el que se obliga a las envasadoras a intercambiar entre ellas los cilindros rotulados que no le correspondan, siendo sancionable el uso de cilindros que no sean de su propiedad. ¿No? Estos gas que tenemos en las casas, lo que había establecido es que se podría brindar, existía una intercambiabilidad de estos envases, de estos cilindros. No, lo que alegaba Alfagas es que se había producido una negativa de trato dado que las otras empresas no le permitían este intercambio de envases de estos balones de gas. Alfagas indicó que Repsol y las otras empresas se negaban a efectuar el canje de estos balones.
Ello, según Alfagas, ponía en evidencia que el fin que buscaban estas empresas era desabastecerla de estos cilindros y expulsarla, por lo tanto, del mercado. Esa era su análisis o su hipótesis anticompetitiva que tenía. Al respecto, la CLC, la Comisión de Libre Competencia, declaró improcedente la denuncia porque se percató de que las condiciones de intercambio y comercialización de cilindros se encontraban reguladas en este reglamento de comercialización de GLP, en este caso que lo brindan los CINERMIN, estas condiciones de reglamento de comercialización de GLP, ¿no? Entonces, finalmente, de todos estos casos que hemos expuesto, donde se denuncia determinada conducta y lo que ha determinado la Comisión de Libre Competencia, que deben analizarse bajo el ámbito de aplicación de la regulación, se desprende entonces de que si la conducta infractora proviniera de una entidad del Estado, de una persona privada que ejerce función administrativa o de un particular, todos obedeciéndose ellos, todo ello obedeciendo a un mandato público, cualesquiera sea el actor, serían inmunes a la sanción antitrust, es decir, de libre competencia. Pero hay un aspecto radical que señala el Decreto Legislativo 1034. La norma que ampare la conducta debe tener rango de ley. Es lo que habíamos dicho hace un momento cuando leímos el artículo 3 del Decreto Legislativo, ¿no? Como lo habíamos mencionado, el Decreto Legislativo 1034 en su artículo 3 menciona que se encuentran fuera de aplicación de la presente ley aquellas conductas que es consecuencia de lo dispuesto en una norma legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría entender que es un poco restrictivo a que, por ejemplo, otras normas como son reglamentos ya podrían estar sujetas al ámbito de aplicación de libre competencia, ¿no? Por ejemplo, entre otras personas que analizaron estas conductas, Patrón en el 2008 distingue, y en cuanto al análisis de una conducta de determinada denuncia, sostuvo que para determinar si la conducta de un particular frente a un mandato soberano debe ser o no juzgada conforme a la ley de libre competencia, no es si el mandato es de manera abstracta una regulación social o una regulación económica, sino si tal actuación ha respondido verdaderamente a un mandato soberano dictado regularmente en virtud de potestades legalmente conferidas. ¿Esto por qué se dio? Porque si bien la comisión en una primera instancia había definido, por ejemplo en este caso de Alfagas, que le había comentado de estos balones de cilindro, había decidido que no era competente y por lo tanto lo declaró improcedente, en una segunda instancia la Sala de Defensa de la Competencia dijo que sí, que la Comisión de Libre Competencia sí tenía que pronunciarse sobre esta conducta denunciada, dado que ella había distinguido que existen regulaciones sociales y regulaciones económicas, y que cuando existen las regulaciones económicas es ahí donde la libre competencia no podría pronunciarse, sino cuando existen regulaciones sociales, ahí se tendría la obligación de pronunciarse sobre si determinada conducta debe analizarse sobre libre competencia. Es decir, en la Sala de Defensa de Competencia se distinguieron dos tipos de regulaciones, ¿no? Que es la social y la regulación económica, ¿no? Como habíamos dicho hace un momento, la regulación económica tiene que ver más en el sentido económico propio de subjetividad de costos, de economías de escala, economías de alcance. Sin embargo, expresó una regulación social que tiene que ver más en el sentido de lo que en algún momento expresaron autores como Bumol, ¿no? Que tiene que ver más no con costos, con subjetividad de costos, sino con economías de redes o mercados en los cuales son susceptibles de tener injerencia política o algo así, ¿no? En ese sentido un poco más social. Había distinguido esas dos y se había dicho que la Comisión de Libre Competencia sí tenía que pronunciarse sobre aquellas que no tuvieran como marco una regulación económica, ¿no? Alguien podría decir que efectivamente era una contradicción en lo que había dicho la Comisión de Libre Competencia en una primera instancia y lo que finalmente efectuó o lo que se pronunció en la sala en una segunda instancia, ¿no? Bueno, ello también fue sujeto de algunas críticas, algunas opiniones de que no se brindaba un marco legal
en que las empresas conocieran cómo se manejaba esto de acá. Pero en esta línea, si una norma sectorial, en cuanto a lo que mencionó Patrón en el 2008, ¿no? Que no se debe distinguir en cuanto a si la competencia proviene de una regulación social o una regulación económica, sino debe de verse el ámbito, el fondo realmente de dicha regulación y del reglamento y de la conducta, en este caso. Si una norma sectorial de rango infralegal, por ejemplo un reglamento, sustenta un acto que puede tener un efecto anticompetitivo, no sería susceptible de ser sancionado por la norma de competencia. Lo que se señalaba en este caso es que normalmente las leyes tienden a presentar un carácter genérico o abstracto, mientras que para regular conductas o emitir instrucciones específicas se requiere de reglamentos, resoluciones ministeriales o normas afines que establezcan pautas para un sector determinado. En este caso, dicho de otro modo, no basta con normas legales para ordenar los mercados, es necesario que se decreten normas de inferior jerarquía que desarrollen, complementen o sirvan de instrumento para el ejercicio de funciones administrativas delegadas. Sería en este contexto saber si su emisión o aprobación ha respetado las atribuciones que la ley confiere a una entidad del Estado. Es decir, lo que ya hemos mencionado hace un momento, de que debe analizarse bajo la supletoriedad, es decir, que si está regulado solamente el ente regulador tiene que pronunciarse y no la Comisión de Libre Competencia o la agencia de competencia. Tiene que analizarse no solamente si está regulado, sino todo el contexto en que, bueno, si está regulado bajo una ley, ya no tendría por qué pronunciarse la agencia de competencia, tendría que hacerlo el ente regulador. Ahora, si esta decisión no se encuentra en una ley, sino en un reglamento, ya debería de analizarse, no debe de dejarse solamente a la supletoriedad que lo vea el ente regulador, sino que ahí la agencia de competencia tendría que hacer su análisis de ver si efectivamente se enmarca dentro de un objetivo de la ley y es conforme a esta ley, ¿no? Si este reglamento cumple esos objetivos, ¿no? Entonces no tiene que ser tan estricto el análisis de supletoriedad, ¿no? de este principio legal. Podría afirmarse entonces que las normas de competencia no se aplican a aquellas actuaciones que deriven de la aplicación de normas legales, y en caso emanen de normas con rango reglamentario, como había mencionado, convendrá analizar la legitimidad de su emisión, es decir, la agencia de competencia ya sí tendría que pronunciarse si es bajo un reglamento, ¿no? Sin embargo, ello no implica que las normas de competencia sean inaplicables en mercados regulados. Eso es lo que quiere decir, ¿no? De que si está regulado, ya no estamos diciendo que la agencia de competencia ya no tenga que intervenir. No, lo que estamos diciendo es que tiene que hacer un análisis más exhaustivo de que si se encuentra esta norma bajo un reglamento, si ella puede pronunciarse. Como el mismo término supletoriedad refiere, el principio está enfocado a suplir, subsanar o cubrir insuficiencias normativas. Seguidamente apreciamos que los preceptos de libre competencia serán empleados para atacar las fallas de mercado que se produzcan siempre que existan vacíos en la regulación, es decir, situaciones no reguladas específicamente. En este caso, por ejemplo, puede ser que el análisis regulatorio haya sido deficiente, ¿no? Que no se hayan determinado o analizado determinadas características del mercado y se generen deficiencias, que la norma producida sea negativa para la competencia, pero existe y ha derivado de un mandato soberano que no puede desconocerse, ¿no? O sea, si ya está reglamentado y lo ve la autoridad regulatoria, bueno, la agencia de competencia no puede desconocerlo, ¿no? Pero no se señala que la agencia de competencia esté subordinado a paradigmas regulatorios, más sí que sea cuidadoso en la aplicación de las funciones que le han sido asignadas. La mayoría de espacios abiertos para la regulación resultan ser terrenos donde las normas de competencia coexisten o otros objetivos de políticas públicas. Esto tiene mucho sentido, o mejor dicho, se ha realizado en innumerables ocasiones en la Comisión de Libre Competencia en el INDECOPI, porque, por ejemplo, hace poco, para poner un caso, se entregó en concesión un puerto en el Perú, el puerto del Callao, que es el principal puerto del Perú. Se entregó en concesión y, sin embargo,
como estaba entregado en concesión por el organismo regulatorio que era OCITRAN, ya se fijaban estas tarifas máximas para estos servicios regulados. Sin embargo, un contrato no puede contener todas las contingencias que podrían presentarse en el mercado, o todos aquellos servicios que podrían presentarse en el mercado. Es decir, podrían haber servicios tan simples como que tiene que haber toldo en aquellos camiones que transporten carga a granel específica, y ese servicio de poner el toldo y de hacer el cuidado de que se brinde bajo condiciones de calidad determinadas no estaban referidas expresamente en los contratos. Entonces, ¿qué es lo que se realizó? OCITRAN lo que ha venido haciendo en los últimos años, ha pedido opinión a la Comisión de Libre Competencia si determinado servicio se brinda bajo condiciones de competencia o se brinda bajo condiciones de que este servicio debe ser regulado. Por ejemplo, les comento que en este caso específico de esta concesión de este puerto en el Callao han habido 23 informes de la Comisión de Libre Competencia donde en algunos casos se ha declarado que sí, este servicio se brinda bajo condiciones de competencia. Por lo tanto, lo que ha hecho el organismo regulador OCITRAN ha sido dejarlo entonces que el precio se establezca bajo la libre interacción de las empresas. En los otros casos, en los que la Comisión de Libre Competencia ha dicho que el servicio no se puede brindar bajo condiciones de competencia, ya lo que ha establecido OCITRAN es considerarlo como un servicio regulado y sobre ese servicio ya establecer las tarifas máximas que pueden cobrar, en este caso, la empresa que ganó la concesión, ¿no? En este sentido, vemos de que cómo interactúa la agencia de competencia con estos organismos reguladores, ¿no? En estos casos de estas conductas que tienen que analizarse bajo el ámbito de aplicación de la regulación, pero es que sin embargo la agencia de competencia también podría brindar o emitir alguna opinión o emitir algún informe, ¿no? En este caso, al igual como comentábamos ayer con miembros de la superintendencia, lo que se brinda también son bastantes estas abogacías a la competencia, ¿no? Que se encargan de brindar o de emitir alguna opinión de cómo podrían funcionar más eficientemente los mercados, ¿no? En este caso, en el Perú, en la Comisión de Libre Competencia también se realizan sendas abogacías que buscan brindar alguna opinión en cuanto a mejorar la eficiencia en algunos mercados cuando presenten algunas fallas. Como comentarios finales, entonces la sensación que nos tiene que dejar el análisis es que las normas de competencia y la regulación económico-sectorial suelen diferir en su naturaleza, ¿no? Como habíamos mencionado, una tiene que ver con conductas ex post y la otra tiene que ver con regular conductas ex ante. No obstante, en la práctica existen áreas grises en las que existen y coexisten tanto la agencia de competencia como el regulador, por lo cual se deben evaluar cuidadosamente la pertinencia de su actuación. Por ello, no se aboga por una supletoriedad estricta en un sentido absoluto, sino más bien que cuando existe regulación que no esté enmarcada específicamente, quedarán aspectos que se deben analizar bajo el ámbito de aplicación de la libre competencia, ¿no? Se deben complementar. En este caso no implica el desplazamiento absoluto de las normas de competencia, no, para nada, ¿no? Lo que implica es que se tiene que hacer un mayor análisis en cuanto a si la agencia de competencia se debe pronunciar. Bueno, eso es en cuanto a mi exposición. Como lo había comentado ayer David, si bien el seminario se enmarca dentro de aspectos de saneamiento y hemos escuchado a muy buenos expositores hablar sobre aspectos técnicos específicos sumamente interesantes, también es importante conocer cómo la agencia de competencia interactúa con estos otros organismos reguladores, ¿no? Que podrían ser, en el caso de Perú, OCITRAN, OCINER o SUNAS, que es la empresa que se encarga de ver los servicios de saneamiento, ¿no? Es importante ver cómo la agencia de competencia interactúa con estas agencias y cómo se deben analizar, ¿no? Si bien en mi presentación vieron que soy economista, parece que todo lo que he dicho es legal, ¿no? O sea que no, es interesante ver también cómo interactúa el aspecto legal y económico dentro de todo este marco, ¿no? De si un determinado mercado tiene que ser regulado, se tiene que analizar si existe subjetividad de costos y si existen si se pueden generar competencia en el mercado, ¿no?
Bueno, de nuevo, con esto acabo mi presentación y reitero mi agradecimiento por participar de este 21 Seminario Internacional. Gracias.